él es del PRM. Bueno, señores, vamos a actualizar sobre 3 casos. El primer caso que fue desplazado por esta tragedia de David de los Santos es el caso de Rochi, que ayer se entregó la demente. ¿Se entregó? Bueno, ella se iba a entregar ayer. Parece ser que se comunicaron con las autoridades y la fueron a buscar. Ella se llama Stacy Peña, ella es la demente. Hay una formulación de cargos contra ella porque el Ministerio Público la está acusando de proxenetismo, de que era una de las personas que le buscaba menores y la llevaba a la alcaldía. La chula. Entonces, ella la buscaron en el, miren la foto aquí, la que está vestida de khaki, esa es ella, la demente, la que está en el extremo izquierdo. Sí, una chamaquita, debe tener 18, 19 años. Y entonces ya está detenida y habrá que conocerle la solicitud de medida de coerción. El papá de ella está en La Victoria preso, junto con el papá de la otra menor. El papá de ella fue que le sugirió al papá de la menor que ha provocado este caso que la llevara, que hablara con su hija para que se la llevaran a Rochi, porque Rochi la podía ayudar a construir una carrera, como le pasó con ella, que la demente es una maldita loca, pero tiene una carrera artística que ahora en las redes se hace muy fácil, muy rápido. Igual que la otra que se llama Ubita RD, que es una bomba de tiempo. Ver los videos de esa niña asusta. Ubita RD, que es la otra de ese coro que andaba con ella ese día que pasó la situación. O en esos días, no sé. Bueno, con relación al tema de David, impresionante los detalles que da Alberto, el amigo de David, que dice que no es cierto lo que dicen las autoridades del Moscoso Puello, del Hospital Moscoso Puello. Entonces, él dice que David hubo que llevarlo, ellos lo sacaron del Moscoso Puello porque no había recibido las atenciones adecuadas. En el Moscoso Puello dicen que él estaba violento y que por eso no lo habían podido atender. Entonces dice Alberto, el amigo de David, que ellos lo llevaron en una ambulancia privada al Darío Contreras y que ahí fue que lo atendieron, pero que ya habían pasado 2 días desde que fue apresado. 2 días habían pasado. Y entonces las autoridades de el Darío Contreras dicen lo siguiente: vinieron directo a la unidad en condiciones de suma delicadeza, deshidratación severa con trauma craneal, que era lo que se veía a grosso modo. De inmediato fue atendido en la unidad de trauma de shock, que es una unidad de cuidados intensivos, pero en la zona de emergencia. De ahí fue subido a la unidad formal en la 3ª planta, la unidad de cuidados intensivos, donde falleció en horas de la tarde del domingo. En horas de la tarde del domingo. O sea, no es que la policía o el Moscoso Puello transfieren a David al Darío Contreras. No, son los familiares y amigos que lo ubican. Sí. Y eso complica muchísimo la situación. Porque es que no solamente lo esposaron en Ágora. No, es que lo esposaron y no se sabe por qué lo esposaron. No, porque no hay una acusación. Hay una versión de que lo que decía Pedro, que él discutió con una mujer, pero hay otra versión que dice que lo que él estaba haciendo era que estaba predicando. Hay una versión que indica que lo que estaba haciendo él en los pasillos de la plaza era predicando, porque él era cristiano militante. Y entonces lo llevan y lo esposan. Él se graduó en la Universidad Evangélica. Bueno, él era predicador. Él era predicador de los que andan como con la Biblia en los barrios. Wow. Predicador. Wow. Sí, sí. Esa es otra versión. Entonces lo encierran en Ágora, le ponen esposas en un centro comercial, le ponen esposas. Y ahí es que él muestra esa actitud violenta donde él dice morirán, morirán, morirán. Y él entra a trompar al archivo y daña una de las gavetas del archivo. Y ahí en ese video que nosotros mostramos ayer por aquí, hay algo muy importante que también el Ministerio Público, yo estoy seguro que va a considerar. Si deciden llevar este caso hasta las últimas consecuencias.
Y es cuando un supervisor de la plaza dice, está muy violento, imagínate que no lo hubiésemos amarrado o algo así. Después dice, pero la policía viene porque la policía se pone rápida cuando la llamamos de aquí. Sí. Cuando la llamamos de aquí, la policía, si están comiendo, sueltan la comida porque ellos tienen una orden. Eso está en el video. Ellos tienen una orden. Dímelo a mí, dice el supervisor, que yo soy el que cojo ese bobo cuando lo tenga que llamar. Vienen de una vez porque tienen una orden. ¿Quiénes tienen una orden? Los policías de ese destacamento para ir a Ágora rápidamente cuando ellos lo llaman. Averigua el rango que tiene el jefe de seguridad. ¿Entiende? Y ese es un factor fundamental para entender, porque para mí el trato desproporcionado que le da la policía a David se debe al vínculo que tiene con la plaza. Quiero dejar esto claro otra vez. El trato desproporcionado en violación de sus derechos fundamentales que recibe David de los Santos, de la policía, independientemente de su comportamiento violento, porque eso no se puede negar, porque lo que estaríamos haciendo es hablando disparate aquí. Tenía un comportamiento violento, pero ese trato desproporcionado, ese trato de que él se dieran las condiciones para que recibiera ese nivel de maltrato, ya sea que lo amarraran dentro de una celda, que lo dejaran pelear con preso amarrado, que le dieran ellos mismos, que él se golpeara, todo eso para mí tiene que ver con que la policía estaba obedeciendo más a su vínculo con Ágora que a los vínculos que tiene con la Constitución de la República. Tiene la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de la gente, no de violárselos. Entonces, ese muchacho, ¿por qué tenían que meterlo preso? ¿Por qué tenían que detenerlo? ¿Cuál era la acusación? ¿Dónde está el fiscal del NACO? Que era que tenía que recibir ese muchacho y darle un tratamiento de respeto a su derecho. ¿Por qué se quedaron con él? Pero no solamente que se quedan con él. Lo mandan para un hospital porque el tipo tenía problemas de respiración. Y lo mandan para un hospital, pero lo mandan para un hospital a su suerte. No lo acompañan. Y todas esas cosas agravan mucho la situación de esos policías. Para mí, para José La Luz, que hay en el fondo de eso un vínculo, un tráfico de influencia, una expresión de corrupción. De corrupción. Recuérdense que lo que yo siempre digo, que de los 23 indicadores de seguridad perimetral, 15 están vinculados a la corrupción. Lo que me lleva a pensar a mí que el principal problema de la inseguridad en República Dominicana es la corrupción, un tipo de corrupción que no se persigue. O sea, los últimos 5 jefes de la policía que han salido de ahí, nadie le pregunta, ¿con cuánto tú entraste de patrimonio? ¿Con cuánto tú saliste? Nadie le pregunta. Nadie pregunta cómo se consigue un cargo en un destacamento de eso, o cómo se consigue un cargo de policía en una provincia o en una región. Nadie se pregunta cómo es posible que los policías trabajen en Ágora y en la policía al mismo tiempo. Y todo el mundo sabe que la mayoría de policías que ofrecen servicio privado tienen que dejar su sueldo o una parte importante de él en la policía para poder darle servicio a instituciones del sector privado, a empresas. Y eso es una realidad que está ahí. Por eso a mí me gustaría, en el transcurso del programa, nosotros pudiéramos llamar a Servio Tulio o pudiéramos llamar a Ricardo, a otro miembro de la comisión, porque dice el ministro Chu Vázquez que en el día de hoy van a anunciar medidas para evitar los abusos en los destacamentos. Eso se resuelve con cámara, es poniendo cámara que se resuelve eso. Es grabando todos los procesos, los interrogatorios, las detenciones, todo. Hay que poner cámara, las cámaras hablan, las cámaras no mienten. Esas cámaras tienen que estar fiscalizadas para que no editen los videos, como está pasando con David, que editaron los videos, nada más ponen lo que les conviene a ellos. Ese es el tema. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Pero nada de lo que se haga va a devolvernos la vida de este joven. Señores, 24 años tenía. 24 años. 24 años y le acababa de construir una casita a su mamá. Y perdió la vida de una manera tan pendeja. Tan pendeja. Ojalá que haya una intención de que esto se llegue hasta las últimas consecuencias para que los demás policías cojan las señales de que tienen que respetar.
la garantía de la persona. A ese muchacho no debieron encerrarlo. Eso es así. No debieron, a menos verdad. en función de la información que uno conoce. Exacto. Por último, con relación al tema de el caso Roe versus Wade, yo quiero significar lo siguiente. Yo tengo aquí los datos del censo de población que se hizo en Estados Unidos. Ellos siguen haciendo censos industriales que no sirven para nada, porque ellos analizan lo que pasa en una sociedad cada 10 años, y ahora la sociedad se mueve permanentemente. Y la tecnología permite que tú actualices los datos, los proyectes permanentemente. Y entonces, pero Estados Unidos hizo un censo en el 2020, cuando empezó la pandemia. Y aquí están todos los comportamientos de las diferentes razas en Estados Unidos. La única que disminuyó, oigan este dato, aunque sigue siendo abrumadoramente mayoritaria, la única que disminuyó fue la raza blanca con relación al 2010, bajó un 8.6%. Después todas subieron. Subió la hispana, subió la asiática. Votación. No, la población. La población. O sea, esa es porque una. ayer tú diste el dato Sí, de la votación. porque la votación es cualitativa, pero la votación es cualitativa porque no todos los minoritarios tienen derecho a voto, todos los blancos sí. Exacto, ok. Pero la población es cuantitativa. Ok. Y las proyecciones es que se están haciendo el análisis de los últimos 10 años, en que en los últimos 10 años la población blanca disminuyó, según el censo norteamericano, 8.6 desde el 2010. Entonces, ¿por qué yo pongo esto aquí? Porque para mí, el aborto, yo estoy de acuerdo con el aborto embrionario, pero no estoy de acuerdo con el aborto fetal. Y yo tengo mucho tiempo diciendo eso. Yo pienso que el aborto es el extremo de la improvisación, del desorden, de la falta de planificación. Cuando una mujer sabe que tuvo una relación, inmediatamente ella puede empezar a prevenirlo antes de la relación con un preservativo. Si no apareció preservativo porque estaba borracha y la pareja de ella también y la volvió loca y no consideraron nada, entonces después tiene la píldora del día después. Tiene la píldora del día después porque ella sabe lo que hizo. Y si la píldora del día después no es suficiente, ella puede hacerse una prueba de embarazo. Cuando el resultado de la relación sexual está en cigoto todavía. O sea, ella tiene un paquete de opciones para no quedar embarazada de manera indeseada, que para mí es una improvisación, una irresponsabilidad, un desorden, pero sobre todo, y por esto lo vinculo con el tema racial, la planificación es un valor del desarrollo, pero ese valor del desarrollo tú no lo heredas, tú tienes que estudiarlo, tú tienes que aprenderlo socialmente. Es un valor del desarrollo. Los pobres no pueden planificarse porque para planificarte tú necesitas recursos. Es como que tú digas, ¿cuándo es el próximo fin de semana largo? El próximo fin de semana largo es en junio, el día que el buey habló, una vaina de esa. Entonces tú dices, ok, yo voy a reservar en un resort, aunque sea 3 estrellas, no importa. Si tú tienes cuarto, tú lo haces. Si tú tienes tarjeta de crédito, si tú tienes acceso al crédito. Pero si tú no tienes ni uno, tú no te puedes planificar. Tú tienes que tener recursos para planificarte. ¿Quiénes son los que menos se planifican? Los más pobres, claro. Los que viven del día a día. Como dice la Biblia, de que Dios proveerá, no te preocupes del día de mañana, que Dios proveerá. Tú tienes que... claro, es verdad, eso es así. Entonces, los más pobres son los que menos se planifican, por ende, los más pobres son los que más abortan. Son los que más abortan. Una mujer empoderada conoce su cuerpo y conoce las opciones que tiene para prevenir un embarazo. Y no tiene necesidad de abortar. El aborto es una expresión de improvisación y de desorden personal y del entorno. Entonces, ¿quiénes son los que necesitan el Estado para abortar? Los más pobres, los que necesitan las Parenthood, los que necesitan los servicios de salud para abortar. No tienen cuarto, no tienen nada. Entonces, ¿qué va a pasar si se deja sin efecto el caso Roe versus Wade, que tiene 49 años ya?
¿cuántas personas han dejado de nacer en 49 años en Estados Unidos por esa ley, por esa decisión judicial? ¿Y a qué sectores pertenecen los que dejaron de nacer? Según mi cálculo, pertenecen a los sectores más pobres y marginados de Estados Unidos. ¿Y cuáles son los más pobres y marginados? Los que se reproducen más. Entonces, para mí, el caso Roe versus Wade había funcionado como una contención demográfica para los sectores más pobres y marginados. Si quitan eso, por eso yo digo que los trumpistas que están apoyando eso no entienden que están cometiendo un error estratégico. Porque si se deja sin efecto la decisión de Roe versus Wade, entonces las poblaciones que van a crecer son las menos planificadas. Las más planificadas, que son los blancos, no van a tener un efecto positivo de esa reforma. Quienes van a sufrir un efecto positivo de esa reforma son los más discriminados, porque esos son los que se reproducen más y que no se están reproduciendo ahora porque eso se lo impide, porque hay acceso al aborto. Quitan el acceso al aborto, entonces todos los que viven en la marginalidad se van a reproducir, y para 2050 entonces ya esa población blanca habría disminuido, no un 8.6 como ahora disminuyó en los últimos 10 años con el caso Roe versus Wade vigente. No, van a experimentar una mayor disminución porque los demás sectores improvisados y marginales y pobres van a crecer de manera exponencial.